La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. El significado de la vida es darle sentido a la vida. ¿Qué mantiene a un ser humano en marcha? La respuesta más pura a esta pregunta se encuentra quizás en los lugares más terribles. El psiquiatra, filósofo y autor austriaco Viktor Frankl pasó 3 años en 4 campos de concentración diferentes. Estuvo a merced de sádicos guardias nazis y los llamados capos, que eran prisioneros con privilegios únicos que colaboraban voluntariamente con los nazis y eran aún más despiadados que sus amos. Los prisioneros del campo estaban constantemente expuestos al hambre, la enfermedad, el trabajo esclavo y la posibilidad de castigo o ejecución. No había libertad, los prisioneros se movían como un rebaño indefenso de ovejas, pateados y golpeados por sus pastores. ¿Qué queda por vivir en un lugar tan horrible como un campo de concentración? Cuando te han quitado todas tus libertades y posesiones, y cuando la muerte a corto plazo es casi inevitable, ¿hay alguna razón para no renunciar a la vida? Viktor Frankl concluyó que siempre hay una razón para vivir incluso en las peores condiciones, siempre hay un significado en el sufrimiento. Y si podemos comprender este significado, esta estrella en el cielo, podemos superar incluso las circunstancias más dolorosas. Según Viktor Frankl, no es el placer, ni el éxito, ni el poder lo que impulsa a las personas fundamentalmente, lo que impulsa es encontrar algo, un propósito, un significado, por lo que vivir e incluso morir. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el significado de todo esto? Estas preguntas resuenan en la condición social actual, predominantemente en el mundo occidental, en el que nuestras vidas parecen girar en torno a trabajar en un trabajo sin sentido para ganar dinero, para comprar cosas como un medio para amortiguar nuestra sensación de falta de sentido. Durante tiempos de globalización, secularización y relativa paz, es menos probable que encontremos significado al ser parte de una tribu, comunidad religiosa o defender nuestros países y seres queridos contra enemigos vecinos. Todo se ha vuelto tan monótono, tan carente de sentido, que nos sumergimos en el consumismo desenfrenado y la distracción solo para no sentir una profunda sensación de falta de propósito que aqueja nuestra existencia. Y antes de que nos demos cuenta, el nihilismo se instala y comenzamos a preguntarnos, ¿cuál es el punto? ¿Por qué seguir adelante? No podemos comparar las circunstancias del occidental moderno con las de quienes vivieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pero curiosamente, andamos con preguntas existenciales similares y tenemos razones similares para renunciar por completo a la vida, la falta de propósito, la desesperanza, la falta de sentido. Cuando estamos atrapados en lo que Viktor Frankl llamó el vacío existencial, lo que nos espera es la desesperación. Durante sus días en los campos de concentración, notó una división entre 2 tipos de personas, aquellos que habían renunciado a la vida y aquellos que no lo habían hecho. El primer grupo era más propenso a enfermedades y muerte, el segundo grupo tenía más probabilidades de sobrevivir. ¿Cuál era la diferencia? Sencillamente un sentido de significado, o más específicamente, el descubrimiento de un propósito en sus condiciones de vida insoportables. Por ejemplo, Frankl mismo era médico y encontró un propósito en ayudar a los reclusos que sufrían enfermedades. Un día, rechazó la oportunidad de escapar del campo para quedarse con sus pacientes. No estaba motivado por dinero, estatus, poder, o incluso libertad. Su propósito, en ese momento era cuidar de sus semejantes y no abandonarlos. Era tan importante para él que estaba dispuesto a morir por ello. Su vida se había convertido en un sacrificio de significado profundamente importante. Por otro lado, Frankl escribió sobre aquellos que colapsaron bajo las duras condiciones del campo. Siempre tenían el mismo razonamiento para rendirse. Este escribió en un momento: Ya no hay nada más que esperar de la vida. Al carecer de significado y fe en que las cosas podrían volverse más favorables, nuestros cuerpos y mentes comienzan a marchitarse, ya que hemos perdido nuestra voluntad de vivir. Viktor escribió sobre un prisionero que había soñado con el fin de la guerra y su liberación. Su sueño también reveló la fecha en la que ocurriría la liberación. Esta fecha fue el 13 de marzo de 1945. Estaba lleno de esperanza, pero cuando finalmente pasó el 13 de marzo, nada sucedió. Como la profecía del prisionero era ingenua y no tenía propósito dentro del contexto de su encarcelamiento, quedó sumido en la decepción, se enfermó repentinamente y murió de tifus poco después. Pero al observar las circunstancias horribles y desesperadas en las que algunas personas se encuentran, es justo esperar que encuentren significado. No son algunas situaciones simplemente demasiado abrumadoras,
tanto que eliminan la responsabilidad de elegir. Cuando la guerra terminó, Víctor reflexionó sobre la validez de la libertad humana durante los horrores de los campos de concentración. Concluyó que de hecho podemos preservar un vestigio de libertad espiritual y de independencia mental incluso en condiciones tan terribles de estrés mental y físico. Así que siempre tenemos una elección. Frank escribió: Nosotros, que vivimos en campos de concentración, podemos recordar a los hombres que caminaron por las barreras confrontando a otros, regalando su último pedazo de pan. Pueden haber sido pocos en número, pero ofrecen suficiente prueba de que todo se le puede quitar a un hombre, menos una cosa, la cual es la última de las libertades humanas. Esta libertad es elegir la actitud en cualquier conjunto de circunstancias y posteriormente elegir su propio camino. Los despiadados capos sin moral, los guardias sádicos nazis sin respeto por la vida humana, los prisioneros que perdieron la voluntad de vivir, los guardianes que intentaron ayudar a los reclusos, aquellos que encontraron significado en el sufrimiento más profundo, todos eran responsables de sus elecciones de vida. Por lo tanto, independientemente de lo terrible que sea la vida, aún podemos y debemos decidir en qué dirección vamos. ¿Acaso elegimos traicionar a nuestra gente y cometer actos brutales para escapar de la tortura y la muerte en los campos de concentración? ¿Acaso elegimos sucumbir a la presión del grupo y a ideologías odiosas? ¿Acaso elegimos convertirnos en juguetes de nuestras circunstancias? Según Frank, la libertad espiritual que tenemos, una libertad que no puede ser arrebatada, hace que la vida sea significativa y con propósito. Víctor escribió en su obra: la manera en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que conlleva, la manera en que toma su cruz, le brinda amplias oportunidades, incluso en las circunstancias más difíciles, para agregar un significado más profundo a su vida. Imagina tener que levantarte de la cama cada mañana sin un objetivo significativo a largo plazo. La única razón por la que te levantas es porque tienes que ir a trabajar y participar en actividades que no te gustan, solo para respaldar financieramente una existencia sin sentido y los muchos placeres sin sentido para sobrellevarla. Culpas a tu pasado, a tus padres, a las circunstancias e incluso a tus genes por no tener nada a favor. Pero en realidad, aún puedes trascender tu situación y encontrar un propósito a pesar de cualquier situación externa. La pregunta es, por supuesto, ¿cómo? Antes de abordar el cómo del significado, es útil examinar el porqué del significado. Especialmente en la era actual, hay una tendencia a centrarse en el dinero, el estatus, el poder y el placer, en lugar de una vida significativa. Pero, según Víctor, estas búsquedas son formas de lidiar con un vacío existencial. Son una consecuencia de la falta de significado. En una sociedad altamente preocupada por buscar placer y alcanzar la riqueza, a menudo es difícil darse cuenta de que estas búsquedas no llenan nuestro vacío existencial y son solo sustitutos baratos de lo que realmente importa. Un enfoque más directo para lidiar con el dolor de la falta de significado que vemos hoy es la búsqueda de la felicidad. En algunos círculos, la felicidad incluso se ha vuelto un requisito. No hay nada malo con la felicidad, ya que la felicidad es probablemente el estado mental más agradable y el eventual subproducto de seguir, por ejemplo, las enseñanzas estoicas y budistas. Pero según argumenta Frank, la felicidad en sí misma no puede perseguirse, ya que debe surgir. Víctor escribió: una vez que se encuentra la razón, sin embargo, uno se vuelve feliz automáticamente. Como vemos, un ser humano no está en busca de la felicidad, sino más bien en busca de una razón para ser feliz, por último, mediante la actualización del potencial de significado inherente y latente en una situación dada. Lo mismo ocurre con el éxito según Frank. El éxito también debe surgir y no ser perseguido, ya que es el efecto secundario no buscado de la dedicación de uno a una causa más significativa. Este debe suceder, cuanto más nos preocupamos por ello, menos podemos enfocarnos en nuestra causa y menos probable es que ocurra el éxito. Pero si nos dedicamos a un propósito y no nos importa el éxito, es más probable que ocurra como un subproducto a largo plazo. Entonces, parece que el significado está en la raíz de la felicidad y el éxito, y la falta de él en el corazón de la indulgencia y la adicción al placer, al dinero, a la fama y al poder. Habiendo explicado esto, echemos un vistazo al cómo del significado. Encontrar significado en primer lugar, según Frank, el significado de la vida depende de la persona, del momento y de las circunstancias. No hay un tipo de significado que sirva para todos en todo momento. Compara la búsqueda inútil de un significado general con una pregunta planteada a un campeón de ajedrez como: ¿cuál es el mejor movimiento en el mundo? La respuesta a esto es que no hay ninguno.
El mejor movimiento en el ajedrez depende completamente de la situación en el juego y de las características del oponente. No podemos inventar el significado de nuestra existencia, pero podemos detectarlo. Como dijo Víctor, el significado es inherente y latente en una situación dada. Podemos descubrir nuestro propósito solo si interactuamos con el mundo o determinamos lo que el mundo necesita. Frank escribió que descubrimos el significado de la vida de 3 maneras diferentes. Primero, creando una obra o realizando una acción. Segundo, experimentando algo o encontrándonos con alguien. Tercero, adoptando la actitud hacia el sufrimiento inevitable. El primero radica en el logro y la realización. Búsquedas creativas como escribir un libro, pintar, compartir historias sobre nuestros sufrimientos y experiencias de vida, o resolver los problemas actuales con inventos científicos y tecnológicos, estas cosas pueden ayudar a los demás. Solo lo descubriremos cuando comencemos y nos involucremos con el mundo, para que las necesidades de otras personas se hagan evidentes. El beneficio de hacer buenas acciones no necesita explicación, pero probablemente no tenga que ser grandioso. Incluso compartir un pequeño pedazo de pan con un recluso hambriento puede ser una experiencia profundamente significativa. El segundo radica en la conexión que tenemos o encontramos con personas y cosas. La experiencia de la vida misma, preocuparse por el medio ambiente y sus habitantes, puede ser significativa en sí misma. Víctor describe esto como amor, ya que argumenta que se necesita amor para conocer verdaderamente algo o a alguien. Víctor Frank escribió: la segunda manera de encontrar un significado en la vida es experimentando algo, como la bondad, la verdad y la belleza, experimentando la naturaleza y la cultura, o por último, experimentando a otro ser humano en su singularidad amándolo. El tercero radica en encontrar significado en el sufrimiento. Víctor da un ejemplo de un practicante anciano que lo consultó debido a su grave depresión después de perder a su esposa. En lugar de decirle qué hacer, preguntó: ¿qué habría sucedido si usted, doctor, hubiera muerto primero y su esposa tuviera que sobrevivir sin usted? Bueno, dijo el doctor, para ella, esto habría sido terrible, es más que seguro que hubiera sufrido bastante. Víctor señaló que la esposa del médico se había librado de tal sufrimiento, y él la libró pagando el precio. Él ha sobrevivido y ahora la llora. No podemos devolver a los muertos. En muchas situaciones, como estar prisionero en un campo de concentración, no hay mucho que podamos hacer acerca de los factores externos. Cuando ya no podemos cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos, afirmó Frank. Al cambiar nuestra actitud, podemos convertir la adversidad en triunfo, podemos encontrar significado, incluso dentro de los peores sufrimientos imaginables. La filosofía de Víctor Frank podría resumirse así: encontrar algo por lo que vivir, e incluso morir, transforma una existencia sin sentido y desesperada en una vida que vale la pena vivir, independientemente de las circunstancias. Por lo tanto, cito a Nietzsche diciendo: quien tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo.